su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso de la patria. Y hoy se unen Voz para el Cambio y Tiro al Blanco para ver qué es lo que nos puede esperar en el año 2018. Hemos tenido un 2017 muy interesante, muy movido, muy activo en términos político-social. Lo de la Marcha Verde marcó un punto fundamental en este año 2017. Esta parte Narciso la vio con Juan Francisco de la Rosa, pero no entraron en la parte que corresponde al año que viene. ¿Qué nos puede esperar en el 2018 en términos políticos, de los desafíos, de la perspectiva? Marcha Verde, ¿hacia dónde apunta? ¿Se puede fortalecer el año que viene? ¿Puede tener un momento de retroceso porque ya avanzaría un poco la coyuntura electoral hacia el 2020? ¿Qué puede pasar con Danilo Medina y los que están en el poder? ¿Seguirán marchando ese mismo camino de entrega del país, de seguir tomando más préstamos? ¿La corrupción seguirá su curso? ¿No habrá manera de detenerla? ¿O al fin y al cabo la impunidad seguirá ese curso que ha tenido, un curso jodido? Los desafíos, Narciso, en esa dirección. Mira, primero el marco que se presenta en términos de Estado, de país, de gobierno, de economía, de política dominante, de cultura dominante. Yo creo que ahí está claro que el proceso es hacia el empeoramiento. Un Estado corrompido, corruptor, ya con un carácter mafioso, no tiene reversa. Eso va hacia mayor acumulación de corrupción, mayores escándalos. En el marco también del manejo de la economía entra en un año difícil, mucho más difícil que los anteriores, porque los niveles de endeudamiento externo, el compromiso de los servicios de la deuda es cada vez mayor. El déficit presupuestario ya decía que supera los 100.000 millones, 120.000 millones aproximadamente, a partir del último incremento del déficit en 60.000 más de lo proyectado. Es decir, se hace más inmanejable la propia economía. Hay una tendencia inflacionaria moderada pero persistente, de devaluación de la moneda por igual, lo que implica empeoramiento de las condiciones de vida en situaciones en que todos los indicadores sociales son de los peores en términos comparativos con el mundo, con nuestra propia América. Tenemos los récords en todo lo peor. Entonces, esa es la tendencia. Ese factor también alimenta la indignación, alimenta la protesta. Lo otro es lo siguiente, es decir, Marcha Verde se despliega en el 2017 hacia el 2018 y en la actualidad está en un proceso, yo creo, de calificar los contenidos de su propuesta. Yo creo que ha sido muy oportuno poner en discusión un programa para el fin de la impunidad. Al ser la impunidad, corrupción e impunidad, un problema de carácter estructural, esto obliga necesariamente, y ya se siente en los debates, a hacer propuestas de mucho mayor profundidad. Yo creo que además lo que pasó en el año y el rol obstructor que juega Danilo Medina como presidente de la República, y no solo obstructor, sino además el hecho de que él es corrupción, ha llevado a Marcha Verde a plantear el tema, a situar el tema del juicio de Danilo en la sociedad. Porque situarlo en el Congreso es sobre todo para situarlo en la sociedad. Ese Congreso va a intentar bloquear esa posibilidad. Es decir, otro poder del Estado que se va a ver claramente protegiendo a un presidente que tiene un expediente, porque todavía no ha sido debidamente difundido. El expediente que se presenta al Congreso de Danilo Medina es un expediente consistente, incontrovertible, con evidencias y testimonios que lo inculpan. La sociedad se va a apropiar de esto. Si el Congreso no hace lo que teóricamente y formalmente debiera hacer, lo va a hacer la sociedad.
Entonces, el año que viene puede abrir con ese tema en grande, en fuerte. Si en el expediente hay tantas evidencias que lo implican, ¿por qué recurrir al Congreso para el juicio político y no a los tribunales? Porque fue el resultado de un estudio jurídico en el cual el examen que se hizo de todo el engranaje. Mira, cuando en la Comisión de Contenido Nacional, la Comisión Nacional de Contenido de Marcha Verde, se trató este tema, los juristas que participan en ella dijeron, mira, aquí hemos descubierto que el blindaje es superior a lo que nosotros pensábamos. El presidente de la República está totalmente blindado. No hay manera de tú introducir un expediente consistente en el sistema judicial porque el presidente tiene inmunidad. Previamente el Congreso le tiene que quitar la inmunidad. ¿Entiendes? Es decir, lo tiene que despojar de lo que lo protege, de lo que lo blinda. Entonces, se vio que era importante hacer ese esfuerzo. Pero fíjate en qué nivel además, el juicio político se hace en el Congreso. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que aprobar para introducir el juicio con las 3/4 partes de los votos. Y entonces hace de juez el Senado. ¿Por qué hace de juez el Senado? Porque la ley orgánica que se debió hacer sobre el juicio al presidente, el juicio político, los juicios políticos no se ha hecho. Y entonces hay un transitorio que dice lo hace el Senado mientras tanto. Entonces, evidentemente sabemos cuál es la composición del Senado y cuál es la composición de la Cámara de Diputados. Pero ese expediente está presentado al Congreso de cara a la sociedad. Entonces es la sociedad que tiene que apropiarse de esto. Marcha Verde va a celebrar su primer aniversario en enero. Yo creo que ese puede ser un momento de arranque y relanzamiento. El expediente en el Congreso se oficializa una vez aquellos diputados Fidelio Despradel, Farideh Raful, Fidel Santana lo sometan. Lo someten, eso lo pueden llevar a comisión de inmediato, lo pueden someter al plenario. Eso solo se hará en febrero, porque la legislatura cesó. Se reabre el 27 de febrero. Vamos a tener un 27 de febrero interesante, ¿no? Donde Danilo va a estar rindiendo su memoria y Marcha Verde ya canalizado el tema con la bandera del juicio a Danilo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado está todavía en proceso de construcción el programa del fin de la impunidad. Porque ¿qué ha pasado? Si tú miras atrás, en pocos meses, el movimiento Marcha Verde, que se centraba en Odebrecht y se centraba en los sobornos de Odebrecht sobre todo, ha tenido que abrir el abanico, porque evidentemente el sistema institucional y los niveles de corrupción en todas las instituciones ha presentado sistemáticamente nuevos temas. Y además, al expandirse las marchas, en cada provincia te aparecen todas las modalidades de corrupción que afectan esa provincia. Entonces, hay una relación directa entre la corrupción y el deterioro de las condiciones y la calidad de vida de los dominicanos. Hay una relación directa entre el estado del sistema de salud deprimente y la corrupción, entre la inseguridad ciudadana y la corrupción. Es decir, todos los temas están cruzados por la corrupción. Entonces se requiere un programa transformador que tenga algunos ejes fundamentales. Entonces está en debate también todo el tema institucional. Hay quienes insisten, bueno, vamos a presentar, yo no tengo nada en contra de eso, cualquier propuesta de reforma progresiva, pero esas reformas progresivas encuentran la cerrazón del poder, porque todo el poder está corrompido y podrido. Y todos ellos son cómplices y se agrupan corporativamente para impedir la reforma, para impedir que el expediente se canalice. Hacen teatro. Este procurador es un teatrero, manejado de la presidencia de la República. Entonces, por ahí no es posible. Entonces, evidentemente que el fin de la impunidad para acabar con la corrupción es un desafío mucho mayor de lo que se pensó al inicio, o de lo que pensaba la media, o la generalidad de la gente.
es un tema de poder. Es que el poder está corrompido. Entonces hay que quebrar ese poder. Y eso es un proceso que requiere un nivel de movilización cada vez más ascendente y nuevas formas de movilización. Y aquí entran las consultas. Se está planteando la consulta de los paros escalonados y un primer paro nacional. ¿Qué piensan las diferentes instancias de Marcha Verde y la sociedad sobre esto? Siempre paros verdes. Verde, paros verdes. Pero bueno, también se está pensando en un acto multitudinario con el tema del juicio de Danilo en el aniversario, es decir, abriendo enero. Todo esto todavía está por precisarse, definirse en los próximos días. Pero el tema en general es que el año que viene pinta ser un año de relanzamiento y diversificación de los niveles de movilización de Marcha Verde. Aquí viene también, se le está dando rienda suelta a la creatividad para el tema de la desobediencia civil. Todo esto con un espíritu de que debe ser manifestaciones ordenadas, que Marcha Verde eso ha impactado, todo lo que haga tiene que ser, no sembrar violencia desde Marcha Verde, forzar permanentemente, crear una situación en la que Marcha Verde siga creciendo en la conciencia general de la sociedad, impacte el propio Estado, impacte las propias filas militares, las propias filas policiales, porque en fin de cuentas, cuando tú ves las estructuras de corrupción en los cuerpos castrenses y en los cuerpos policiales, es la misma que existe en todo el Estado, una cúpula mafiosa y la gente del medio y la gente de abajo sacrificada, con sueldos miserables, con una situación a nivel de la seguridad social sumamente penosa. Es el mismo cuadro. Entonces todo esto da una enorme potencialidad. Me parece que el tema del juicio de Danilo comienza a poner en cuestión la gobernabilidad del gobierno, su propia estabilidad. Y el gobierno, desde el gobierno que se articulan todas las instituciones. Entonces esto es lo que ha motivado también que siga creciendo la idea de que el problema de fondo tiene que ser solucionado a través de un proceso constituyente. Y yo digo proceso constituyente. El problema de fondo es político. Claro, es de un poder político, empresarial, altamente corrompido, que tiene dominado, secuestrado todas las estructuras del Estado. Entonces, ahí hay un choque, ahí hay una confrontación inevitable. Si las instituciones actuales no sirven, están corrompidas, están pervertidas, hay que reconstruirlas. Pero los ladrones se ponen de acuerdo rápidamente. Pueden en una coyuntura X mostrar alguna diferencia porque aquel me lleva a la delantera en el robo o en una posición de poder. Pero si ven sus intereses afectados, ellos se ponen de acuerdo y se unen rápidamente. Ahora, el dolor de cabeza ha sido la unidad de los hombres y de las mujeres honestos o que le duele la patria. Pero voy a lo siguiente, Marcha Verde es una expresión de unidad. A veces no se quiere ver esto, porque lo que se está produciendo es un traspaso de poder, de movilización, convocatoria, influencia, conducción, capacidad de conducción en la sociedad. Es decir, Marcha Verde ha colocado en una situación de postración al sistema de partido. Sí, pero dentro de Marcha Verde hay graduaciones ideológicas y de posiciones reformistas más radicales. En un momento dado van a venir las contradicciones y ya asoman. Hay contradicciones. Desde el inicio había contradicciones. Yo creo que incluso Marcha Verde ha ido avanzando desde el punto de vista de la profundidad de su discurso político y de su propuesta. Lentamente. No puede ser de otra manera. No ha podido ser de otra manera. Porque eso no se debe hacer fracturando, dividiendo, rompiendo. Eso no se puede hacer afectando las posibilidades de crecimiento de Marcha Verde. Hace falta entonces entendimiento entre los más radicales y los más moderados. Eso se ha logrado, en buena medida se ha logrado. Pero y se ha logrado avanzando, porque no toma enero, febrero, marzo, y la Marcha Verde de hoy, lo que está proponiendo la Marcha Verde, lo que se está discutiendo a nivel de los foros.
ahí te aparece el tema de la constituyente, pero con fuerza. Lo del espíritu de que hay que salir de este gobierno tiene una potencia enorme en Marcha Verde. Lo de las constituyentes es una expresión dentro de Marcha Verde, es unitaria, es mayoritaria, es ahí, es una decisión del conjunto. Yo te diría que cada vez tiende a ser mayoritaria. Porque la del juicio político sí es mayoritaria, o es a unanimidad. No es a unanimidad. Al principio no, eso dio mucho trabajo. Eso se comenzó a plantear desde febrero y finalmente se logró con cierta lentitud, pero se logró y se buscó la vía de impactar, o sea, la vía adecuada para desarrollar el movimiento alrededor de esa demanda. La constituyente aparece con mucha fuerza en los foros. Por esto es que es cada vez más claro que el fin de la impunidad requiere el fin de estas instituciones. Porque estas instituciones son el corral, son el sistema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, se necesita una reconstitución del Estado dominicano. Entonces ahí brota la idea de la constituyente. Hay que marchar con las contradicciones porque ese Congreso que está ahí representa corrupción y entonces Marcha Verde es anticorrupción. Ese Congreso que está ahí garantiza impunidad y es pro impunidad y Marcha Verde es contra impunidad y Marcha Verde acude a ese Congreso vía la Cámara de Diputados para un juicio político que es un juicio contra la corrupción y contra la impunidad. Y es claro que en ese Congreso que tiene esas implicaciones, eso no va a marchar. Entonces, ¿cómo y por qué Marcha Verde recurrir al Congreso con esa característica? Observando que ahí solo Fidelio Despradel es el diputado, es el legislador que dice no acepto ni prebenda, ni barrilito, ni exoneraciones, nada que no se corresponda con el salario propio de mi trabajo. ¿Por qué? Es sencillo, porque es un recurso que no se había usado, que es el que corresponde en el marco de la institucionalidad. El recurso que corresponde es el juicio político, no presentar el tema antes de un mes, por lo que te decía, por el bloqueo, por la inmunidad que tiene el presidente. Estamos chocando la inmunidad del presidente ante la opinión pública. No veamos esto como Congreso, simplemente. Es decir, lo del Congreso rebota, se expande hacia la sociedad. Es decir, lo que persigue esto es que la sociedad se apropie de esa idea. Cuando la sociedad se apropia, si se moviliza, es diferente una movilización diciendo castigo a los sobornados, devolución de los bienes, cárcel para los corruptos, a una movilización que diga juicio a Danilo para la cárcel. Todo el movimiento diciendo eso en el país, ¿qué es eso? Eso crea una nueva situación política. Entonces, el tema de cómo manejar la diversidad y los consensos, yo creo que las ideas que pueden convertirse en consenso son las que la sociedad, el pueblo verde, va asimilando a partir de su propia experiencia. Yo creo que se necesita una combinación de iniciativas, propuestas sobre las instituciones. No se puede dejar de eso. Hay que seguir haciendo sometimiento de funcionarios, hay que seguir haciendo todo eso, pero hay que tener claro la estrategia. Bueno. Es decir, y la estrategia tiene que ser reconstituir las instituciones por la vía de un proceso constituyente que convierta al pueblo en poder constituyente. Desde que el pueblo haga conciencia de que él puede, de que él es el soberano, y eso se está gestando, ya la cosa cambia. Porque sitúa al poder constituido en otra situación. La Asamblea Constituyente es después que tú produces la ruptura, es que tú produces la crisis de gobernabilidad. Está claro que el 2018 será un año de resistencia, de lucha. Ojalá que este pueblo se mantenga unido y ojalá que sea en torno a Marcha Verde, que es un movimiento diverso, plural, donde convergen diferentes posiciones políticas, ideológicas, pero que tienen como norte la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Sin que nada esté asegurado.
¿Entiendes? Todo va a depender de todos los, de los actores. En materia político-social, Claro. nada está asegurado, Claro. todo se construye en Claro. el día a día. Claro. Y por eso en política hay días que parecen años y semanas que parecen décadas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a una brevísima pausa y vamos a retornar con Narciso para que veamos lo que está pasando en Honduras y en otra parte del mundo, el caso Palestina, así rápidamente. Vamos a la pausa.